Da tiempo a mostrar el segundo tema, que son las pérdidas. Dimensionado fricción, utilizando el método ASD, verificación de resistencia, utilizando el método ASD, si no nos salvamos. Luego viene corte, por último, trazado, capas. Esa es la estructuración más o menos de este tema, ¿verdad? En la parte práctica vamos a ver cómo lo encaramos, pero en principio dimensionado flexión con las pérdidas van de la mano, luego la verificación de resistencia. Hay dos métodos, ¿no? Tanto de la norma como un método aproximado solo para cables adherentes. Cables adherentes. Corte hay que verlo muy bien en la práctica porque años anteriores solo sería la parte teórica. Y el trazo de cable, bueno, vamos a ver si alcanza el tiempo de verlo en la práctica, si no, por lo menos la parte teórica segura. Concepto. Es muy largo. Bueno, vamos a hablar entonces con lo que es introducción. Les voy contando entonces el hormigón pretensado nace hace 2000 años que el hombre ya lo quiere utilizar, porque ustedes saben que el hormigón armado no aguanta la tracción. Si yo logro comprimirlo, precomprimirlo, zafo del problema de la tracción. Pero recién en el año 1929 es cuando Fresnel logra desarrollar un método sino instrumenta la forma de pesar en cables de alta resistencia que no había hasta esa época, es cuando recién se empieza a desarrollar. Y a partir de los años 70 hasta la actualidad ha tenido cambios enormes. Les diría que es lo que ha revolucionado la estructura del hormigón armado en el mundo, ¿no? Permite hacer las losas, por ejemplo, de los aeropuertos, pero que se amplió todo. Si alguien tuvo la oportunidad recientemente de viajar a Buenos Aires, el aeropuerto de Buenos Aires, es común, no el de Ezeiza, sino el local, se amplió muchísimo en varias etapas y todo se hizo con losas de hormigón pretensado. O sea que nosotros, si bien nos vamos a encarar de vigas en práctico, vamos a ver si podemos dar losas, pero se usan muchísimas losas. Bueno, en Salta, particularmente, todos los puentes que se hicieron, por ejemplo, en la autopista oeste, la circunvalación oeste, vieron esta es una foto de la unión entre la circunvalación oeste y el tramo que va a San Lorenzo. Está hecho con vigas postezadas. Acá de la 1, estos dos tienen vigas postezadas, por la diferencia que estas son prefabricadas y estas fueron hormigonadas in situ, pero ambas postezadas. Bueno, acá tienen la bibliografía. El Dreus, por ejemplo, lo voy a recomendar para pérdidas. Todo esto está en los libros que subí. El Leonhardt tiene detalles constructivos muy importantes, está muy bueno y tiene detallado. El Pupo tiene muy bueno explicado la parte de corte, la parte dimensionado también. El problema, como les digo, que tienen diferentes nomenclaturas. El RUS es muy bueno también, pero aconsejamos mucho también algunos apuntes, como la
apuntes de shopping, de emails, de la Universidad Nacional de Mendoza, los apuntes de Guzmani, estos son de la Universidad Nacional de Tucumán. Yo tengo un librito de fuentes de Tucumán que está referenciado a esto. Las normas, ¿no es cierto? Actualmente rige la 201. Si bien yo voy a dar muchas cosas con la versión 2005, ya ha salido, acaba de salir la versión 2025, o sea que no la pude, yo no tuve tiempo de actualizar. ¿Está? Seguramente ustedes ya lo van a hacer con la norma nueva, cuando se quiera. Pero básicamente ya estuve viendo algunos cambios, tiene pequeños, pero no sensibles. El mejor cambio que ha dicho que ya no hace la separación, esto es para hormigón armado, esto es para hormigón pretensado. Todo se aplica al hormigón y hay un capítulo dedicado al hormigón pretensado. Antes estaba en cada capítulo disperso, ahora ya hay un capítulo para hormigón pretensado. La otra norma que tiene que sacar es la norma de puentes. Y está muy bueno, yo siempre le hago hincapié a este ejemplo, porque ahí hay una resolución completa para la práctica. Entonces, el que quiera hacer el práctico, quiere andar bien en un cálculo de hormigón pretensado, baje ya ese PDF. Es un PDF, está completito los ejemplos, todo. No sé si se ve de lejos, se logran ver los nombres. Bueno, se llama ejemplo de aplicación del reglamento argentino de estructuras de hormigón armado. Está en la versión vieja, obviamente. Ahora vamos por el control más atrás. Mira ahí, creo que se ve mejor. Está la versión vieja, pero 2005, pero está muy bueno. Ese ejemplo se los recomiendo. Lo pueden bajar ese link o lo buscan ahí en la plataforma, seguro van a encontrar. Pero vamos a los bifes. ¿Qué es el hormigón pretensado y por qué sale? Tenemos que lamentablemente empezar el cuentito con hormigón armado 1, ¿verdad? Tenemos una viga sin armadura, empezamos a cargar y para cargas muy bajas el hormigón resiste tanto a tracción como a compresión en un diagrama de carga muy bajita, muy baja. Apenas aprieto el acelerador, aparece la primera fisura en el hormigón, ¿no es cierto? Se acabó, el hormigón no aguanta más atracción y necesito la presencia de una armadura en la zona traccionada. Eso me modifica el diagrama en un diagrama de este tipo. El hormigón tiene un comportamiento elástico aún en la parte comprimida y la armadura resiste una cierta carga baja todavía. Si yo sigo incrementando, paso a una última etapa. Ya el hormigón está en un estado límite, ¿está bien? Con deformaciones ya máximas, próximas a la rotura. Acuérdense cuánto era la deformación permitida por el hormigón. 3%, muy bien. Y la armadura, dependiendo de cómo la diseñe la pieza, estará o no estará a su máxima tensión. ¿Está? Hasta ahí muy lindo, pero ¿qué pasa si yo tengo que seguir cargando porque es una losa de un aeropuerto donde tengo luces de 10, 15 metros de luz por lo menos y no puedo poner color? Entonces, chao, tengo que aumentar la altura de esa losa
y de una altura razonable de 30 paso a una altura de 70, 80, imagínense en una losa de ese peso. Olvídate, tenés que hacer otro material, se acabó el hormigón armado. Y ahí es donde nace el pretensado. Si nosotros a ese hormigón, bueno, ahí está el comportamiento resumido, ¿no es cierto? Las tres etapas. Cuando se produce la fisuración, le llamamos momento de la fisura, o cracking en inglés, por eso se cambio de pendiente, porque al fisurarse, acuérdense, cuando hay una fisura, por eso ustedes merman el momento de inercia. Porque cuando una pieza se daña, se fisura, pierde el momento de inercia, pierde el pendiente. ¿Verdad? O sea, acá está la pérdida de pendiente que ustedes afectan en los momentos de inercia que se han olvidado, en el parcial, de ese pequeño detalle del quiebre de pendiente. Y ya en un estado último, cuando ya se supera la tensión de influencia, tenemos este comportamiento. ¿Vale? Entonces, no podemos aplicar más altura porque la inercia lo necesita. Entonces lo que hacemos es aplicar un esfuerzo en la zona que lo necesite, o sea, en la zona traccionada, de alguna manera comprimo ese hormigón. Si yo comprimo ese hormigón, deja de trabajar de manera de lograr que no haya tensión de tracción. Y por eso, fíjense que por la forma en que se concibe el hormigón pretensado es que lo vamos a dimensionar en estado de servicio, no en estado último. Porque el hormigón pretensado está diseñado para trabajar en servicio. ¿Ah? Bien. Entonces la idea, bueno, como dice acá chiquitito, es que la tracción por la flexión y la compresión del pretensado lleve a tensiones nulas. Muchas veces se habla que el peso propio flexiona así la viga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el pretensado? Le da una contraflexión. A muchos le llaman la carga permanente negativa, porque es como si yo aplicara una carga permanente negativa a la viga y la flecha resultante resulta ser nula. Porque ustedes saben que toda viga, cuando yo la hormigono, se flecha, ¿sabían ustedes? Losa, viga, lo que fuera. Si yo la pretenso, esa flecha desaparece, termina en cero. De manera que en estructuras de hormigón pretensado, la única flecha que vamos a tener va a ser prácticamente, por supuesto, no están así, estoy hablando en términos general para empezar a entender el material, es la de la sobrecarga. No tenemos flecha de peso propio. Porque es como una contraflecha que ya aplico. Bueno, ahí está la definición, qué sé yo, oficial. Por ello siempre digo que me enseñó Oyer de que el concepto de pretensado no es privativo de la estructura civil. Ya lo sabe el hombre en las ruedas de neumático, en las ruedas de una bici, por ejemplo, los rayos están pretensados, ¿sabían ustedes? Que se los ajusta de manera que el aro quede tensionado y por eso puede aguantar grandes tensiones. Si es una pelita chiquitita de la bici. A su vez, ¿cómo creen ustedes que 1,5 toneladas o 2 o lo que pesan los camiones, que son 20, 30 toneladas, son aguantadas por los neumáticos, que no tienen la resistencia esa? Lo que pasa es que al inflarlos, logran una pretensión que logra contrarrestar el peso propio. O sea que los neumáticos, con la presión neumática que tienen, es también un efecto de pretensado. Si no crean que nosotros, por ejemplo, la bomba atómica, se viene usando en el hombre hace mucho. Nada que nosotros, bueno, nos vino bárbaro. El que más lo desarrolló para hormigón armado es el señor Fraser, que logra la técnica de pesar armadura. Porque ya se venía a tratar chis, pesar la armadura y le damos compresión al nuevo como solucionamos el problema de flexión. Sí, pero se rompían las armaduras, no había cómo tirarla, era un quilombo. Hasta que Fraser lo desarrolla, y de hecho hoy sigue siendo una de las líneas de
investigación más importante del mundo, porque hay diferentes líneas. Cuando ustedes van a comprar un sistema, se llama, ustedes compran una marca, y dentro de esa marca está la Freysinet, y hay otras americanas, bueno, que sea la Freysinet europea, y andan muy bien. Bueno, veamos al principio. Entonces tenemos una viga que tiene su momento máximo en el centro, y nosotros proponemos como primera medida tensarla con un cable que le pasamos por el centro, y hemos descubierto que le ponemos un par de anclajes y la podemos tensar. Ya Freysinet ya está, ya murió, ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué logramos con eso? La viga tiene este estado tensional debido, todos los estados tensionales que yo voy a dibujar acá son en estado de servicio, o sea, esfuerzo sin mayorar, ¿estamos? Eso quiere decir, todo servicio. En el estado de servicio, la viga desarrolla, por su peso propio o por las cargas que estén actuando, un diagrama de tracción-compresión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Si yo le aplico en el medio una tensión de compresión constante a toda la viga, que la estoy dibujando acá, lo que voy a lograr componiendo esto sería un estado que la viga esté completamente comprimida. Pero ahí está donde yo quiero que se den cuenta la primera detalle. ¿En qué sección estoy viendo eso? Sí. ¿Qué pasa si yo veo acá? Tengo un momento nulo y estaría toda la viga comprimida. ¿Estamos? No pasa nada, tengo tracción. ¿Qué está pasando acá? Tengo una elevada compresión del hormigón. Y lamentablemente la viga probablemente no falle por tracción, porque no hay tracción, pero va a fallar por la elevada compresión, que se suma a las cargas de peso propio más la compresión que yo le he metido con ese cable en el medio. Entonces, no anda la cosa. Planteamos una segunda alternativa. Bajemos ese cable a un lugar donde sea más útil, donde hay tracción. Entonces lo bajamos al cable, una cierta medida L vamos a llamar. ¿Y qué tenemos ahora? Debido al cable, una compresión dividido en dos. Por un lado, una compresión uniforme, y por otro lado, esto se me genera de llevar la carga esta acá. Entonces se anula este con este y me genera un par así. Ese par me hace tracción arriba, como se ve acá, el par momento pretensado, ¿sabemos? Y me genera compresión abajo. Este era el momento exterior, que puede ser el peso propio, puede ser una sobrecarga, no estoy analizando todavía ahora en detalle esto. Momento exterior. Entonces ahora como que tengo una gran compresión abajo que supera, pero totalmente a la tracción. Y me queda esta compresión, y arriba la compresión de la carga más la compresión del momento exterior más o menos supera a la tracción del pretensado ahora. Y me queda un diagrama de compresión más o menos constante que está interesante, porque ya no tengo grandes compresiones. Sé que ya está, hemos solucionado el problema de las grandes compresiones. Pero ahora vemos
veamos la otro punto de vista. ¿Qué pasaría acá? Este y este sigue siendo el mismo, pero el escenario B, ¿qué momento tengo acá? Momento exterior, ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? Aproximadamente. Si no tengo momento exterior, estos dos no va. ¿Cómo me queda el diagrama resultante? Vamos a dibujar por acá. Me va a quedar compresión más compresión. Una buena compresión. Y acá puede que me quede así, o puede que me quede más traccionado, o que me quede así. Lo más probable es que si lo alejo bastante del cable, digamos ahí pegadito abajo, esta tracción crezca. Y acá, el diagrama resultante, me quede este exagerado que se puso acá. Y ahí estoy fallando porque dijimos que no queríamos tracción. La hipótesis del hormigón pretensado es que no quiero tracción. Lo que yo estoy haciendo es dibujar tensiones en estado de servicio, es lo que quiero que aprendan, que es una estupidez, son diagramas triangulares, perdón. Y razonar nomás, está actuando el peso pesado, está actuando el peso propio, está actuando la soga, es lo que nos va a ayudar a diseñar el hormigón pretensado. Es lo primero que quiero que aprendan. Entonces acá estamos aprendiendo de que con ese cable que acabo de trazar yo acá bien abajo, soluciono el problema en A de una manera eficiente, con tensiones de compresión en todos lados y no tanta tracción. Pero aparecen tracciones en las extremas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy viendo que lo más eficiente para una viga de hormigón pretensado no es este caso, sino cuál va a ser. Trazar lo que se llama un cable curvo. Y como es un cable, no hay ningún problema en doblarlo, no es una barra. Y ese es el fundamento por el cual vamos a poner cables curvos, para evitar en los apoyos momentos de tracción. Y para hacer una distribución, o sea, ¿qué está siguiendo el cable curvo? Está siguiendo el diagrama del momento de la viga. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que necesitamos? Poner la pretensión donde haya tracción, donde me haga falta, y no en cualquier lado. Entonces, ese es, digamos, hacia ahí vamos a apuntar en nuestro diseño de nuestra viga. Digamos, ya hemos aprendido un poquito de diagramas, porque esta materia se basa mucho en diagramas. Bueno, ventajas, desventajas, todas son ventajas, realmente es lo que se está usando hoy en todo el mundo. Ya no se usa más el hormigón simple. Ya está, nosotros nomás lo estamos usando todavía. Nos resulta, por la cuestión del dólar y todo eso, un cambio muy desfavorable comprar. Y no estamos generando tecnología para poder hacer hormigón pretensado. Esto hay que comprarlo en el exterior y sale un ojo del carro. La desventaja es el costo, el montaje, la inversión. Bueno. Hay dos tipos de hormigón: el pretesado sin N, yo lo puedo decir porque no lo dejo ver toda la noche, el bol, y el postesado. Me voy a acordar ahora. El pretesado, es cuando coloco el acero antes de colocar el hormigón, de colar el hormigón. Y el postesado cuando pongo el acero y eso
después de colar el hormigón. La armadura que yo coloco se denomina activa, para diferenciar de la armadura común que llevan las vigas y las losas, que se llaman pasivas, ¿no? Dejaremos de poner la armadura pasiva y ponemos solo armadura activa en el hormigón pretensado, o dejaremos la otra armadura también por las dudas. ¿Qué opinan ustedes? No importa si se equivoca. La dejamos, ¿sí? La vamos a tener que dejar y ya verá por qué la vamos a dejar. La armadura entonces del hormigón simple, del hormigón armado común, no es simple, el hormigón armado se llama armadura pasiva. Y la armadura que tiene una alta resistencia para poder pesarla se llama activa. ¿Por qué? Pasiva, porque empieza a trabajar cuando el hormigón se fisura. No previene la fisura. Trabaja cuando se fisura el hormigón. Por eso le llamamos que es una armadura pasiva. En cambio, la del hormigón pretensado es una armadura activa, porque evita la fisuración. En un hormigón pretensado no tenemos fisuración, no deberíamos tener fisuración. Vamos a ver que sí vamos a permitir un poquito de tracción. Pero en principio, como estamos aprendiendo, no quiero la tracción, es mala palabra. Entonces, por eso le llamamos activa la armadura del hormigón pretensado, porque es una armadura que evita de entrada que haya fisuración. Bueno, ¿cómo es el sistema? El tesado, el pretesado, como dice acá la palabra, lo que hago es tesar primero la armadura en un banco. Ya les muestro una foto de cerámica enorme. Luego del tesado colamos el hormigón y posteriormente cortamos, y al liberar la tensión de las armaduras, estas se comprimen junto con el hormigón y por adherencia a lo largo de todo el cable, por adherencia, ya está hormigonado, ¿sí? Transmite la compresión. Es el caso, por ejemplo, de las viguetas de la cerámica de Las viguetas tienen unos alambres, unos cordones, vamos a llamar en realidad. Vamos a ver la diferencia entre un cordón que está formado por un conjunto de alambres. Por ejemplo, un cordón típico de pretensado es un cordón de 3 alambres de 3,2 milímetros de diámetro. Hay otro que es de, por ejemplo, el más chiquitito son 2 alambres de 2,5 milímetros. Y ese conjuntito se llama cordón. Y viene, viene cosa entrelazado, digamos, ¿tá? Y eso forma un cordón, ¿tá? Cada uno de ellos se llaman alambres, son de alta resistencia, y el conjunto con el cordón tiene mayor resistencia que un alambre solito, porque claro, todos juntos y entrelazados tiene una mejor resistencia. Bueno, ¿cómo transfiere la carga de compresión en el pretesado, el alambre al hormigón? Por adherencia, eso es muy importante para el cálculo de las pérdidas. Por adherencia, muy bien. Ahora veamos el post-tesado. Bueno, ahí está, esa es la fábrica de tesado. Fíjense, estas son las famosas pistas donde primero se tensa estos alambres, y hay una pista de 2000 metros, 2 kilómetros, dije bien. Y hasta allá ven que en el fondo está el final de la pista. Entonces, esto que está acá está de este lado. No sé si no logré sacar la foto completa. Acá va, digamos, es como una consola donde se están
digamos, los cabezales del alambre. Y se lo engancha del otro lado en elementos parecidos a esto, y de un lado aplico un gato y me tensa todos estos caños, todos estos cables juntos, tensando el caño estructural. Entonces quedan los cables tesados. Yo he pasado caminando ahí con los cables tesados y los pisos, o sea, tiene una tensión que llega al 80% de la tensión de rotura del material, una tensión importante. Pero es tan largo, los 2 kilómetros, que el cable, por la propia flexión del cable, cae y está apoyado en el suelo. Pero no hay duda que está pesado, porque si yo llego a cortar eso, te da un chicotazo o de aquello, yo creo que es por ahí, ¿no? Luego pasa esta máquina, que es la que tiene una tolva y va llenando con hormigón, que no es hormigón, en realidad es mortero. Estamos hablando para la billeta. Mortero reforzado, y primero lo va levantando los cables, poniendo en la posición que tiene que estar, lo va hormonando. Y quedan las viguetas en espectáculo, todas pesadas con el hormigón, con el cable pesado todavía. Luego con un diamante, con un disco diamantado, corto todo completo el hormigón y el cable, de la medida que quiero la vigueta. Primero se corta el medio, y ahí se libera la tensión, un ruido fuerte, y el cable libera la tensión de compresión a la vigueta. Las viguetas que por el peso propio podrían haber tenido esta flecha, esas viguetas que tienen tan poquito hormigón, quedan contraflechadas. Cuando yo le decía que la flecha va a ser nula más o menos, hablo de una viga o de una losa. Pero en esta vigueta, tú te la compras y tiene contraflecha. ¿Sabían eso? Ustedes no tienen la flecha normal, tienen contraflecha, pero es porque el cable está pesado. Y de ahí agarran el mismo disco y empiezan a cortar de la medida que quieren, según el proyecto que se haya hecho. Hay siempre un problema porque ellos venden viguetas de una dada longitud con un dado cable. En realidad lo que debería hacer el calculista es: yo necesito para hacer esta losa una vigueta con tanto cable adentro y cortado a tanta luz. Pero como los calculistas son vagos, los hacen de todos lados, no calculan la vigueta y usan tablas truchas ahí. Y que trucha porque no la hice yo, en realidad, pero después no sé qué tablas serán las que usan, porque hay fabricantes que la hicieron, pero tengan cuidado, nosotros deberíamos calcular la vigueta. Podemos calcular si no hay que ver. A lo sumo tenemos que ver el tema de las pérdidas nomás, que seguro la calculan mejor ustedes que ellos. Bueno, vamos al hormigón post-pesado. Primero que hago la viga. La puedo comprar hecha. Si la compro hecha, ¿cómo se llama la viga? ¿Ah? Prefabricada. La compro en Córdoba o en Buenos Aires, más cerca de Córdoba, en una fábrica muy grande que hay en Córdoba, que varios posiblemente hayan tenido la oportunidad de visitarla, en Corea, Juaney, algún congreso. ¿Usted fue? Sí, pero no. Y no le tocó ahí. ¿Qué mala suerte que tiene usted? Donata. Bueno, está la fábrica muy lindo, pretensado en Córdoba, yo lo que veía, chicos, cuando yo era joven. Ahora ya no sé si me agarran para ir. Fuimos a Córdoba, muy lindo, espectacular, y vimos cómo hacían vigas prefabricadas. Bueno. O bien la cuelo, como se ha hecho acá en Salta, se cuela el hormigón. Ya vamos a ver la calidad que tiene que tener el hormigón. Dejo un ducto dentro de la viga, que era un ducto, obviamente que no es recto. ¿Cómo tiene que ser el ducto? Curvo. Ahora estamos viendo. Entonces dejo el ducto curvo, este es un diagrama, aparte de esto. Dejo el ducto y enfilo, verbo, que significa poner la armadura pretensado dentro del ducto o de la vaina, también llamada vaina o ducto. Enfilo la armadura y luego de un lado lo engancho con unos anclajes y del otro lado con un gato, que sabemos ver cómo se hace, tenso.
una vez que se tensa más o menos al 80% de la tensión de rotura. Ese número tiene que tener en la cabeza, más o menos. Aproximado, no es eso exacto. 80% de la tensión de rotura del acero. La transferencia no se realiza por adherencia. Se realiza porque tengo en ambos extremos un anclaje. ¿Está? Y de allí, si es un sistema adherente, lleno los ductos con un fluido especial, con un grouting especial de alta calidad epoxi, carísimo. De hecho, hay empresas especialistas en llenar este fluido, así que no lo puede hacer cualquiera, que se hace acá en Argentina. Y de allí queda ya lista la viga post-pesada. ¿Está? Bueno, la configuración curva, porque ya está, ya la respondimos al principio de la clase. Bueno, el pretesado, esto es importante, hace la transferencia por adherencia, y el post-pesado, como se muestra ahí, la transferencia se realiza por anclaje. ¿Está? Muy bien. ¿Quiere que la vuelva? Sí. Perdón. Espere. No, la borra ayer, no sea mal. Carna. Bueno, componente, ahí llegamos los famosos componentes que están allá. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, el hormigón y el acero, obviamente. El hormigón, ¿por qué no se podía desarrollar también el hormigón pretesado? Y se desarrolló tanto a partir de los años 80 recién. Y porque no había hormigón de calidad más de H17 hasta los años 80. Yo he construido algunos edificios, el cual me vanaglorio, desde el año 89, y no se alcanzaba más de un H17, porque no teníamos hormigón elaborado. Y lo hacíamos con una dosificación y no de lo mejor posible. No era bueno. Ahora se compra un hormigón elaborado, la mínima resistencia que dice la norma es 25 megapascal, la 201. Pero yo creo que la 201 nueva ya debe dar la prescripción de 30 megapascales, necesitamos 30 como mínimo. Segundo, la armadura. La armadura tenemos dos, el pasivo y el activo. La armadura activa, fíjense, tiene una resistencia 4 veces más que la armadura tradicional. Nosotros estamos trabajando con una ADM 420, la armadura, le va a poner un subíndice P para diferenciarla, tiene una tensión de fluencia de 1670, casi 4 veces, 4 por 4 de 16, y una tensión de rotura de 1860. ¿Vale? Muy bien. Si yo superpongo los 3 diagramas, teniendo esto, acá tendría la resistencia del hormigón, no llega al 10% del H30. La tracción resiste solo un 10%. Esta es la armadura pasiva y esta es la armadura activa. Fíjense en la pendiente de la armadura pasiva y activa. ¿Qué opinión me pueden dar de eso? Son las mismas, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir eso en concreto? ¿Ah? Y el módulo de elasticidad del acero activo y pasivo son iguales. Pese a tener una gran resistencia, el módulo es el mismo. ¿Va? Cosa llamativa, ¿no? Pero el mismo. Nosotros pesamos al 80% de rotura, y lo vuelvo a remarcar para que no se le vaya ese número, y considerando unas pérdidas del orden del 10% por lo menos, quizá vamos a ver bien el tema pérdida.
el acero queda a una tensión final del 68 al 72%, un 70% más o menos de la tensión de rotura. Eso significa, número más, número menos, 1300 megapascal. Quiere decir que a partir de ahí comienza a funcionar la viga. Entonces eso nos permitiría superponer los dos diagramas, la de pasiva y activa, a partir de ese punto, de 1300, y trazar y llamarle 0 ahí, y olvidarnos ya, porque ya está pesado el armadura activa. Ya he perdido esa tensión. Si yo logro superponer los dos diagramas y a partir de ahí la viga comienza a laburar, una viga limpita, ya el peso propio no va a hacer nada, porque ya lo he contrarrestado por el pretensado, ¿se acuerdan? Lo que empieza a actuar es la sobrecarga, el paso de camiones sobre el puente, por ejemplo. ¿Vale? Cuando pase ese camión, se va a encontrar el camión con dos armaduras, con una activa y una pasiva. Ambas, gracias a Dios, ambas aportan resistencia para la rotura. Y por eso es que la norma pide el ítem 3, que yo les di de todo lo que vamos a ver, se llama verificación a rotura o verificación de resistencia. La norma dice, a ver, el hormigón pretensado, esta clase la comienza diciendo que va a trabajar en servicio siempre. Y lo único que tiene que aprender a hacer diagramas de tensiones en estado de... Muy bien. O sea, que es facilísimo calcular el hormigón pretensado o post-pesado. Es fácil. Pero puede haber un escenario en que haya un accidente, tráfico y se concentren muchos camiones, destino final 4, ahí se juntan 4 camiones con combustible, una explosión, un quilombo, justo en el medio del puente. Y lógicamente que eso no ha sido previsto, nunca. ¿Cierto? Entonces ahí es donde se activan las dos armaduras hasta el estado último. Porque claro, estoy llevando una situación límite. O sea, no hay estado de servicio del hormigón post-pesado. Ahí la norma pide, por las dudas, haga una verificación de resistencia. Aunque supuestamente no va a pasar nunca eso. La norma no se vio en ninguno de las películas de serie. Destino final claramente. Entonces, dice, por las dudas, calcúlese con esa situación. Pero está buena la situación esa porque yo acá le estoy poniendo esa situación. Tengo buena resistencia, pero fíjense cuál es la diferencia entre la activa y la pasiva a la hora de la verdad. Un sismo, ojo, puede ser una situación de esa. Un terremoto. ¿Cuál es la armadura que nos salva la plata ahí si hubiera un terremoto en ese puente? La pasiva, porque fíjense en la ductilidad que ya hemos visto en dinámica necesaria para poder absorber un sismo. Entonces, no se les ocurre en la viga post-pesada no poner la armadura pasiva, no ponerla adecuadamente con el detallado que corresponde para sismo, porque estamos fritos. ¿Saben? Si bien nosotros encaramos la materia, calculamos la viga no para un sismo, sino en lo práctico que estaba dando yo, por lo menos vamos a ver cómo lo encara ese. Estamos dando vigas sin sismo, para no entrar en... Pero ustedes sí que van a tener que calcular con sismo la viga pesada. Pero simplemente nos vamos a este estado, habrá que repasar este estado con sismo nada más. Pero todo lo demás sigue siendo válido. Aquí. Bueno. Entonces, vamos a trabajar en servicio y este es el estado. Bueno, hay dos sistemas, el adherente y el no adherente. ¿Qué es eso? El sistema adherente trabaja con cordones, también algunos le dicen cable. Yo prefiero llamarle cordón. Ya hemos dicho que acá se puede ver en el dibujo, no sé si logran ver. Es un conjunto de alambres, ya no son tres. Estoy hablando de sistemas post-pesados.
No sé si lo dije, ahí está, postezado. Tengo que aguantar un puente, una losa en un aeropuerto, o sea, estamos hablando de una buena armadura. Las secciones miden dos nomás, o sea que no hay que aprender mucho de memoria, digamos, hay que saber dos secciones, media pulgada o 0,6 pulgadas. El área, como se trata de alambritos dado vuelta, no es igual a pi por diámetro de cuadrado sobre 4. Por favor. El área es la suma de la área de los cordones. Y acá está, pues ya me han calculado, 0,99 o 1,4. ¿Está? El área de armadura. ¿Qué va? Se pone una vaina o un cable desnudo, que es donde va a pasar el cable que se va a enfilar, y luego se hace lo que se llama el colado de un grouting epoxi. Y acá en la foto se logra ver cómo queda el grouting, la armadura, y cómo se solidifica con el hormigón. El epoxi, ustedes saben que es un material mucho más noble que el hormigón, pero se adhiere al hormigón de una manera espectacular. De hecho, se rompe primero el hormigón y después el epoxi. Entonces, el sistema este se llama adherente porque justamente queda realmente adherida a la armadura al hormigón. De manera que en el sistema adherente la tensión no solo se transmite por los anclajes, sino también por adherencia. Una vez llenado, por supuesto, el flow. Bueno, los sistemas no adherentes desarrollados por los americanos son sistemas muy prácticos en obra. Directamente tienen la vaina que está pegada a los alambres del cordón. Y, ¿no es cierto?, no lleva una vaina adicional. Vamos a ver que cuando se necesita más de un cordón hay otra tecnología, pero sigue valiendo este principio. Y sí lleva una grasa especial para que no se produzca la corrosión de la armadura. El grouting, aparte de la adherencia en el sistema anterior, el objetivo de este grouting es que no esté en contacto la armadura con el aire, porque se oxida y sería catastrófico que la armadura que está comprimiendo el hormigón se oxide y deje de comprimir. Si nos viene abajo el cuerpo, ¿qué pasó? Acá la corrosión es el enemigo número uno del pretensado. Entonces, hay varios sistemas, bueno, acá yo no puse la foto, pero está el sistema, los sistemas estos no adherentes, hay varios, monostrand, se llama strand el cordón, monocordón, multicordón, multistrand, están y los sistemas adherentes ya les voy a mostrar una otra foto de sistemas no adherentes, por ejemplo, con varios cordones. Se usa mucho, lo bueno es que ya viene listo para colocar en obra, no necesito poner ningún tipo de vaina, nada. Es práctico, pero pierdo la adherencia, que es una ventaja. Bueno, ahí están las tres clases de cordones que vienen. La que nosotros vamos a usar normalmente por los diámetros. Podemos usar cualquiera de estas tres. Esto es para pretensado, perdón, para viguetas. El anterior era para postezado. El 0,50 tiene 98,7 milímetros de sección y el 0,6 de pulgada tiene 140 de sección. Los dos vienen en una sola calidad, postezado, en la calidad 1900. En realidad no es 1900 exactamente, es 1860. Y la pretensado para viguetas vienen dos calidades. Calidad 1750, que son las viguetitas truchas. Tengan cuidado con la viguetita barata. Cuidado, porque le ponen alambre
poquita menor calidad. Y el alambre lo que hace es el precio de la rigueta, porque es carísimo hacer con pesado. Tienen rollos que hay que ver que vengan con un certificado de calidad. Y el ingeniero cuando lo recibe tiene que fijarse bien que está ensayado. Tiene el rollo ya ensayado de fábrica. Hay que limpiar esos certificados, cortarlo y guardarlo en una caja, porque si hay algún problema hay que abrir esa caja, porque hay quilombo con abogado. Bueno, ahí está el sistema. ¿Cómo transmite con el anclaje el hormigón? Y bueno, lo que hacemos es tensar la armadura, pasar unos insertos, unos anclajes metálicos, que a su vez con otro anclaje metálico, uno es macho y el otro hembra, se encajan, y cuando uno suelta como esto está corrugado ahí, se encajona con el azulcito y el azul transfiere la carga a este elemento metálico, anclaje. Y ese elemento metálico transmite la fuerza al hormigón. Se ve cómo viaja la carga. En realidad está la fecha al revés, digamos, ¿cierto? Ahí está la reacción, digamos, del hormigón frente a la acción del anclaje. El hormigón reacciona, pero lo que provoco yo sobre el hormigón es una compresión. ¿Está claro? A través de cuñas. Ahí está la fotito, miren. Estos son los sistemas no adherentes, monostrand, multistrand, multicordón, multistrand. Y también para puentes vienen estos sistemas. Acá pueden verlos, que son más complejos y además traen unas plaquitas para hacer una mejor transferencia de carga, para encajarse bien, trae todo listo ya. Y adentro de esa plaquita hay un montón de cosas. Un comentario que yo no lo sabía, esto y lo aprendí ahí en el curso es que en el sistema adherente, bueno, ya viene listo, donde yo coloco, yo lo tengo que atar, todos esos cables, ¿no es cierto? Son tubos. Aparte, en la zona de apoyo yo lo levanto, porque son vigas continuas normalmente. Va jugando así el cable bien gracioso en las dos continuas. La distancia para sacar el brazo de palanca para hacer el momento de pretensado MP igual a P por E para el cálculo, es fácil de sacarlo en el sistema no adherente porque es de eje hasta el borde del hormigón. En cambio, en el sistema adherente, y cuando tengo muchos cordones dentro de la vaina, y yo los peso, puede ocurrir que antes del pesado yo los voy acomodando y enfilando y todo eso, que queden apilados en un lado de la vaina. Y va a haber una pequeña diferencia de B, que es una cuestión práctica nomás a tener en cuenta, porque el momento pretensado es un dato importante para el cálculo, como vamos a ver. El momento pretensado es P por E. Las dos variables que tiene el cálculo pretensado es P y E. Entonces, si a E yo la calculo y le estoy errando por unos centímetros, que no sea mucho, es un pequeño error. Detalle, no es para volvérselo. Bueno, ahí tienen los sistemas. Vamos a ver cómo es el pesado del gas. Cómo el ingeniero en obra sabe que pueda pesar ese. ¿Qué pasa si yo me paso del 80% del valor del pesado del acero? Y me cargo, por decirlo de manera elegante, porque el señor está presente, me cargo el alambre, el cordón. ¿Cuánto creen que sale un rollito de esos cordones? $1. ¿Cuánto estiman ustedes? O en pesos, si quieren, en ese orden, efectivamente. 10 luquitas, el dólar. Te estás cargando. Si el obrero ha metido de más, el gato le ha metido al gato, porque hay unas palanquitas así que no baja y sube. Es igual que el gato de los autos.
diferente, obviamente, pero es lo mismo, le mete gata, mete el celular, Instagram, la flaca, y le mete, se pasó de 80 a la mierda del cordón, son 10 lucas en dólares que me estoy cargando. Sí, cuidado. ¿Cómo es el asunto es? Bueno, acá está la bomba, que no se lo ve, está detrás de este señor que se me ha puesto justo en el medio ahí está la bomba y tiene un manómetro. Ya ahí tengo el primer control, que no excede una cierta presión hidráulica. El manómetro, ¿cómo lo tengo que tener? Calibrado. Lo tiene que llevar el ingeniero a calibrar y traerlo en una cajita con mucho cuidado. Colocarlo en la bomba y calibrar. Bueno, y de ahí le hago una marquita con una pintura indeleble, no tiza, sino una pintura indeleble. Y a medida que lo voy pesando, no sé si se ve ahí el dibujo, el cable queda estirado unos 10-15 centímetros aproximadamente, que es lo que se tironea el cable. Entonces yo mido si la longitud esa y entro sabiendo la longitud que tiene el cable, que eso lo sabemos, colocada, está proyectada la viga. ¿Cuánto mide el cable? Y tenemos 80 metros de cable, perfecto. Me voy al diagrama de tensión y deformación del cable, yo la tengo en fábrica, para eso he cortado las cositas que me mandó el fabricante, y entro divido esos 15 centímetros por los 80 centímetros, me da un porcentaje, eso se llama deformación. Entro al diagrama de tensión y deformación y veo qué tensión tiene el cable en ese momento. Y si, claro, ya le digo a los changos, ni se le ocurra que esa más de 15 centímetros, te doy ya la medida. Porque si me paso de 15 para esa longitud, para una longitud de 200 metros cable, que no creo que puede ser algunas losas de esas del aeropuerto, capaz que la longitud son unos 30, 40 centímetros, o sea, depende, ¿no es cierto? No se pasen de esa longitud porque vamos todos caros. Porque son $10.000 que los tengo que dividir entre todos los presentes. Gracias a Dios somos varios acá. Serán más o menos $500 por cabeza de los, por no haber dado el cálculo bien. O sea que hay que hacer ese cálculo que me estupide, hay que saberlo hacer antes, y eso se llama programa de pretensado. Y en los planos de obra tiene que haber un programa de pretensado. Hoy le muestro los planos. Bueno, controles de obra, que esto lo saqué del curso. La CIRSO versión 2005 no habla nada. La versión 1982 traía controles. Y no sé la versión 2025. Ya no ve. ¿Qué control hay que hacer? Y bueno, en Estados Unidos piden que se haga certificado del material, del personal y del procedimiento. O sea que tanto el sistema que ustedes compren, la empresa que ejecute y el personal que realice el procedimiento tiene que estar certificado. ¿Saben lo que es certificado? Acá en Argentina los únicos que son certificados son los soldadores de tubos de alta presión de combustible. Esos que laburan en Tartagal, se van a Buenos Aires, pagan fortuna y los certifican como soldadores certificados para tubos de alta presión de combustible. Y vienen acá y dicen, señores, mi hora sale entre 8 y $10.000. Tienen que laburar, paguen, si no, me voy. Y hoy estoy ocupado, tengo que hacer unas cosas por Instagram. Mañana vamos a ver si hago el trabajo. Cobran fortuna por ser certificados. En nuestro país, no se exige el certificado
ni para la empresa, ni para el procedimiento. Sí se pide certificado de material, ¿no? Y hay un problema en nuestra empresa. Hay instaladores certificados y hay instaladores no certificados. Y hay empresas que no tienen ni los certificados ni los no certificados, tienen obreros comunes. Entonces alquilan una bombita de retensado, alquilan un sistema de inyección y hacen todos los procesos en un puente en el norte o donde sea. Y no están certificados por Dios y no han hecho ese trabajo nunca. Eso es gravísimo. Porque imagínense que para poder certificar tenés que haber hecho, no sé, 10.000 pesados de cable y enfilados, que el otro problema, la puesta de grouting es un proceso dificilísimo también, porque son unos fluidos súper, primero que saber cómo prepararlos. La osificación que corresponde, yo lo he visto, los tubos de ensayo que preparan, son difíciles de preparar. Vos lo ves, tiene un color más raro, no sé qué. Generalmente se mezcla con epoxipola, ¿viste? Se mezcla el componente A con el componente B. Acá hay un componente A, B y C. Se los mezcla adecuadamente. Hay que tener cuidado con el tiempo y el mezclado. Tiene que tener un mezclado de no sé cuántas revoluciones. Y de ahí se inyecta y tiene que haber ductos de donde sale el líquido. Si no, vos inyectáis, está todo cerrado, no va a salir, no va a avanzar, pues tiene que avanzar por toda la vida. Entonces, es un proceso que necesita gente que sepa ese tema. Habiendo dicho eso, pasamos. Ahí está, ese es un plano, pensé, de una losa post-pesada. Y acá está el programa de post-pesado, donde cada cable que tiene su hora de post-pesarla, su orden de post-pesado, por decirlo así, su tensión de post-pesado, ¿no es cierto? La cantidad de milímetros que lo voy a tensar. O sea, hay un programa que tiene que estar en plan. Y ustedes van a ser ingenieros de obra acá en el norte y van a hacer posiblemente un puente post-pesado. Entonces tienen que saber interpretar este tipo de planos. Por eso es que me tomo el trabajo de explicarle un poquito y que después ustedes van a tener que estudiar mucho más, por supuesto. Pero ya por lo menos tienen una idea de que no es algo tan fácil. Tienen que contratar a alguien que esté certificado y si no consiguen, por lo menos que tenga experiencia. A ver cuántos puentes por eso. Bueno, hice 2, 3. Sacar corriendo, tocando. Con 2, 3 pesados no sabe nada. Tenés que buscar a alguien que ya esté, llamarlo a Aldo Logercio de Buenos Aires, y che, papá, acá me doy el contacto, maestro. ¿Qué hacemos? Necesitamos gente. Andate a ver tal empresa. No va a tener problemas, sí, pero te arranca más. Bueno, vos querías a alguien bueno o querías a alguien barato. Si no hace los bonos, pues sí, se va a caer por igual. Si vamos a hacer malas cosas, preferir hacer mal uno, ¿no les parece? Yo prefiero hacerlo mal yo a contratar a un inútil que me haga, y yo les tengo que enseñar cómo hacer. Por eso hay que contratar gente certificada. Es un puente, no es joda. No se meta en una licitación tratando de ganarla sin contratar a alguien que sepa de este tema. Grave error. Bueno, ahí están los puentes, ahí están algunas fotitos, fíjense en este sistema de post-pesado, ahí está método, además puta logra ver aquí una losa y acá está toda la armadura ya lista ya para pesar. Esta es una obra ahí en Puerto Madero, unas losas, miren el voladizo que tiene esa losa. Impresionante. Eso está en voladizo, por ejemplo. Y es todo compensado. Ese tipo de. No tiene encima un rosario. Ojo. Así que ojo al charco. Acá, cuidado con los voladizos, porque tenemos carga.
vertical, sube y baja, sube y baja, se invierte, se cambia la posición de los cables, así que se tiene que pretensar de los dos lados. Cuidado, el sismo no se puede usar pretensado para estructuras en voladizo, a menos que ponga tensores de ambos costados. Bueno, ahí sí, porque estoy previendo las cargas que van y vienen, que van y vienen. Acá no, porque ellos no tienen sismo, entonces tienen solo la carga del peso. No hay problema, no hay inversión de carga. El sismo trabaja con tensiones, como ya les mostré, pero supongo que las tensiones de las exteriores son constantes. Tienen una forma, cambian de forma cada rato, estoy frío. Cuidado con el pretensado para sí. Se puede utilizar, pero hay que tener cuidado. Bueno, hacemos un breve descanso. Absoluto, y también llamado nada. ¿Está? Son desplazamientos. Las fuerzas en la fórmula serían... ¿Quién va acá en la fórmula? ¿Qué puse? ¿Delta o puso U ahí? Absoluto. No puse delta. ¿Estamos? Absoluto. Para el que tenga duda, le baja de internet la publicación técnica número 14, hay un ejemplo completo que suena. Yo lo subí a la resolución del parcial, al S, para que, si alguno tiene dudas de cómo son las cosas, la vean. Ya de que yo estoy de responsable, acá no hay secreto en esta materia, ¿estamos? No hay forma, así que solo yo la sé. La voy a pedir seguro en el integrador, para echarlos a todos. Acá no hay ningún secreto en esta materia, ¿estamos? Los únicos secretos son las ratas que huyen en los albañales cuando crece el agua y la ven ahí y salen corriendo. Hay varios que miran para nosotros, ¿no, ingeniero? Pero yo he visto varios correr, ¿no? Cuando el agua les llegó ahí. Y este es todo el agua que tienen. Miren, ustedes la ven que realmente se inunda con esta agua. ¿Ah? ¿Hay alguna duda acá que hacer? Díganme, pues yo no tengo duda, no sé, a lo mejor ustedes no lo entienden. Donata, ¿le has entendido por fin? Sí, porque yo me confundía, pero ya está. A ver, para calcular los absolutos tengo que, en realidad, ahora voy a hacer una aclaración bien. Esto era para hacer un cálculo aproximado, pero yo lo tengo que hacer en el SAP. Poner el espectro, el sismo o las fuerzas estáticas que las calculen por este método, dejarlo a la estructura que se deforme, que no es constante como yo estoy suponiendo, porque acá yo estoy suponiendo que toda la estructura se vuelve hermosa, así, con diagramas rígidos, bailarinas de estructura, todo así, que es mentira, se va para cualquier lado. Eso lo sabe el SAP. Y de ahí leo los desplazamientos absolutos, leo, y hago al revés, hago diferencias y para calcular los θ. Pero ya lo que leo en el SAP ya van directo a la fórmula del periodo. ¿Se da cuenta? Pero acá yo no puedo porque ustedes no quieren entrar a no, porque tienen miedo del SAP, huyen las ratas, digamos, del SAP, tienen cagazo de usar el SAP en parcial. Entonces tienen que usar los métodos de porquería aproximados. Y ya se ahogan con estos métodos aproximados. Eso es todo, no hay más. Entonces, lo que vos tenés que calcular en el método aproximado es el desplazamiento relativo. En cambio, si tuviera SAP, ¿vos qué calculás primero? El absoluto. Y despejamos el relativo. Acá al revés, calculamos el relativo, o el desplazamiento de piso, que no me gusta decir el relativo, y deducís por suma los absolutos. ¿Está?
Y de ahí con los absolutos te vas a la fórmula y calculas el periodo. Acá, ¿cómo nos han dicho antes? Bueno, a ver, sesión de práctico, la publicación técnica está en la bibliografía. ¿Alguien se sentó a leer la publicación técnica? ¿Y saben qué son? Son unas cartitas del año 90. Yo las tenía todas para poder vivir parcial. Tan viejitas, pero sigue siendo válida la cosa. Bueno, ese era el cuestionario. El primer punto, calcula esto. El segundo punto, la distorsión. No sé qué más, ¿qué pedía más? Bueno, había que hacer una planilla de torsión. Bueno, ese ya saben, que hacer la torsión para el segundo piso, creo que pedía. Y le daba la hipótesis del centro de masa corregido, ya se lo daba. Centro rígido había que sacarlo. Centro de masa de corregido. No le da el corregido ya. Le preguntaron en el parcial y le debe corregir por centro rígido. Bueno, pero tenés que tener los otros, pues. Y tenías datos, otro centro de masa. No podés corregir. Ya lo tenés que tomar para corregir. Si no, no podés corregir. Vos para poder corregir los centros de masa, ¿qué tenés que tener? Los centros de masa de todos los pisos y las masas de todos los pisos, y aplicar la fórmula de esa porquería ahí. Ya está. Pero si no tengo los centros de masa de todos los pisos, no puedo sacar porquería. Bueno, teníamos el centro de masa, teníamos el centro de rigidez, teníamos la rigidez, tenemos el corte de ese método estático, a tener el corte basal, y con esta formulita, ya tener la fuerza del piso y los cortes del piso. Ya saca la planilla de torsión. Y después hay que hacer ese murito, ¿no? Que era un murito. A ver, ¿cómo era la forma de eso? No me equivoco, tenía una fuerza acá y una ventana acá. Entonces, una que se plantea una alternativa, poner una columna acá, ver si esto daba con un solo panel, no da evidentemente, podría poner otra columna acá. Y eso es todo. Era un muro de 2 paneles, había que verificar panel, área máxima, eso, y era un solo nivel, y de ahí con el peso que tiene ese muro, verificar el corte. El corte, acuérdense, el diseño, aquí es igual al esfuerzo del corte más un porcentaje de fricción, ¿se acuerdan? 0,4 creo que le asignan, ¿no es cierto? Del peso que descarga sobre la losa, que dice según, la norma dice según el estado de carga 1, 2, que básicamente es peso propio. Es solo peso propio. De a la fórmula. Esto lo tenían de dato, el corte, tenían de dato el peso, porque sabían lo que se descargaba ahí. Y el phi, ¿cuánto es el phi? 0,85, 0,80, tienen el esfuerzo de corte de diseño, que tiene que ser mayor o igual que el corte último, que no sé si le das de datos o le decimos. Eso es todo. Ya había que verificar el corte y todas las otras características geométricas de abertura, pero ponen esos dos modos, esos dos paneles y ya está. Era fácil. Sí, eso sí lo puedo hacer. Y además se podía hacer independientemente si hubiera comenzado haciendo ese. La data de Arbañales podrían haber comenzado con ese si ya tenían 20 puntos adentro. No tenés que hacer más nada que es eso. Y de ahí te hace el primero, con esa tablita tenés ya 50 puntos. Ahí nomás sale la distorsión, 80 puntos.
Y bueno, hace la torsión si tiene ganas, pero ya tiene un parcial de 80 adentro, sin ganas, haciéndolo así de mala gana. Con un poquito más de buena voluntad le metes torsión, te da un poco con la torsión y qué sé yo, y te salga así. Y no te bajes de titanes. Hay varios titanes acá. Bueno, escúcheme, el cuestionario de mañana entra la unidad 2 y la unidad 3. La unidad 2, ¿no es cierto? Hay varios temas muy importantes, ¿no es cierto? La regularidad estructural, el método de diseño por capacidad, cuál es el fundamento, ¿qué más bien? Las condiciones que debe cumplir un sistema estructural aporticado, tanto de rigidez como de resistencia. La rotulación, o sea, la formulación de mecanismos de falla, mecanismos de utilidad adecuado. ¿Qué más vimos? El diseño por capacidad, la distribución de fuerzas, la redistribución de esfuerzos en el mundo atrás, qué es una sobreresistencia. Todo eso es un concepto importantísimo. Y en la unidad 3, bueno, toda la unidad, pero básicamente, digamos, concepto de rigidez, concepto de muro resistente, qué condiciones debe cumplir un programa especial, no las condiciones en sí, pero conceptualmente, tener una idea. Las verificaciones en el plano, al corte, las verificaciones perpendiculares al plano. Todo conceptualmente con preguntas sencillas, múltiple choice, verdadero o falso. Hay una sola que vamos a hacer de ensayo, o sea, de ponerse a escribir bien. Sí, esa es la que salva la vida, digamos, si la hacen bien, por lo menos tengan 20 puntos. Las otras valen un poquito, pero no es la parte. Y del cuestionario 1, ¿ustedes tenían alguna duda de ese cuestionario 1? ¿Quieren que ponga acá el cuestionario 1? Porque ustedes me han dicho, al final no hay más, no sabemos nada. Yo lo tengo resuelto acá el cuestionario 1. Ya que nos quedan 15 minutos, podemos ver. ¿Por qué? Porque para el iterador van a necesitar saber eso bien. Lo vimos de mañana en el cuestionario de mañana. ¿Cómo? Sí, eso quiero ver, sí, eso quiero ver. No, lo que pasa es que. A ver. No tengo a ver, la pregunta que tenían que hacer el ensayo, que era la más complicadita, digamos. Yo les daba un gráfico, a ver si podemos ampliar. Yo les daba el gráfico de transmisibilidad y les decía que me explique un poquito el tema ese, ¿no es cierto? Bueno, básicamente lo que tenía que haber respondido era de que, a ver si puedo agrandar mejor acá.
Lo que yo pretendía ahí que me respondan, la consigna era, explique el concepto de transmisibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es la transmisibilidad? Primero definirla, ¿no es cierto? Es la relación entre el desplazamiento respuesta dinámica que sale de la ecuación diferencial, que siempre hay dos respuestas, la transiente y la estable, digamos, la que es la solución de la ecuación homogénea, que yo les expliqué cuando uno arranca el auto, vieron que el motor hace así, esa desaparece al rato, al minuto, al segundo que arranque el motor. Después que arranque el motor, ¿con qué nos quedamos? Con la respuesta particular, que es la respuesta estable, digamos, que con el motor ahí regula en esa revolución. Esa respuesta estable, dinámica, dividida a la respuesta estática, es lo que definimos como transmisibilidad. La respuesta dinámica sobre la respuesta estática. ¿Vale? En términos de fórmula, yo se las di a la fórmula para que no tengan que ponerse a inventar nada. Es el cociente entre UP viene de ecuación diferencial particular sobre el U0 y nos da eso. ¿Qué era alfa? Que eso es lo importante. Es la relación entre la frecuencia que estoy imponiendo sobre la frecuencia del sistema. Cuando la frecuencia de la que impongo puede ser un signo, puede ser una señal, lo que sea, puede ser un motorcito que yo lo puse en la mitad de una viga con un excedente. Yo le impongo una frecuencia a ese motorcito de vibre. Entonces le estoy imponiendo a la viga una frecuencia. Cuando la frecuencia del motorcito es muy grande con respecto a la frecuencia de la viga, el sistema está no aislado y significa que, ¿no es cierto?, ¿cuánto vale la transmisibilidad? 1. O sea que la respuesta dinámica es igual a la respuesta estática. Cuando vale 1 la transmisibilidad, acá, quiere decir que el sistema dinámico se comporta como si fuera estático. ¿Ah? Es como si la carga fuera estática. ¿Está bien? Cuando la frecuencia del excitadora coincide con la de la frecuencia del oscilador, tenemos un problema de resonancia. Pero gracias a Dios nuestras estructuras tienen un coeficiente de amortiguamiento de qué orden, entre 0,02 a 0,2. Por ahí lo puse yo en la teoría. Entonces no llegamos a la resonancia, llegamos a la curva azulcita. Y cuando la frecuencia del que estamos excitando es muy baja con respecto al sistema, no hay transmisibilidad, decimos que el sistema está aislado. ¿Está? Y le llamamos relativa porque la respuesta del travesaño respecto de la base. Para diferenciar de la absoluta, que es la respuesta del travesaño respecto a un punto fijo en la Tierra, no de la base, porque la base del oscilador se mueve en un signo. Entonces, la referencia sería un punto fijo que no se mueve. Cualquiera de los dos conceptos sirve, yo le puse de relativa y eso es lo que pedía, quiero estar charlado acá, dice así, se define transmisibilidad como el grado de aislamiento entre la estructura y su nivel de referencia. Esta fórmula, ya la tenían ustedes, la fórmula es el cociente entre la respuesta máxima particular, por eso la P, y el sistema con respecto a la estática, UC. Para frecuencia forzante baja, la frecuencia natural del oscilador alfa igual a 0, la transmisibilidad relativa es 1. No hay transmisibilidad entre base y travesaño cuando la frecuencia del excitante es baja. Para frecuencias similares a la del sistema se produce un acoplamiento, ¿no es cierto?, una resonancia, pero como tenemos un amortiguamiento, la obra civil varía entre 0,02 y 0,2,
el sistema se amplifica más o menos en este orden. Para ver que mampostería para cargas perpendiculares se multiplica por un cociente que vale este valor. De ahí viene. Y cuando alfa es infinito, la transmisibilidad es 1, o sea que el sistema es no aislado, o sea, no tengo respuesta dinámica, la respuesta es esencialmente estática. ¿Está? Eso es todo lo que hay que conectar. Después decía, considera el concepto de oscilador, o decir verdadero o falso. Considera el concepto de oscilador, acá una fuerza armónica y un sistema forzante, armónico. Este daba la fórmula de la amplificación. ¿Qué pasa cuando la frecuencia de velocidad aplicada es mucho más chiquita? O sea, cuando alfa tiende a 0, acá reemplazando alfa igual a 0, ¿cuánto me da FA? 1. O sea que no hay amplificación. Acá dice entonces la respuesta es amplificada. ¿Es correcto eso? No, no es amplificada, vale 1 el factor de amplificación. Es lo mismo que acá. También podría haber usado este gráfico. Cuando alfa vale 0, no tengo amplificación, no tengo nada, no tengo respuesta dinámica. Entonces era falso. El segundo, cuando son iguales, la respuesta dinámica depende del amortiguamiento. Correcto. Depende del amortiguamiento. Cuando es muy alta, el oscilador permanece en reposo. Correcto. La respuesta es estática. O sea, si abajo se mueve así, el travesaño se mueve junto con la base. Pero básicamente es una respuesta no dinámica. Ahí hablábamos de dinámica ligera porque es lo que cuando pasa la bala por una hoja de papel. La hoja de papel usted sabe que no se mueve, porque la frecuencia del oscilador de la bala es muy alta con respecto a la frecuencia que tiene el elemento que está atravesando. Entonces por eso se llama dinámica ligera, ¿tá? Porque hay una frecuencia muy alta excitadora frente a la frecuencia natural de la hoja. Después hacer coincidir espectro elástico, que era una familia de curvas donde cada una representa la máxima respuesta de distintos osciladores. Pseudo espectro elástico tiene en cuenta la respuesta dúctil. No, eso no es pseudo espectro. Es una simplificación del espectro elastoplástico, sí. Pseudo espectro es una simplificación del espectro elastoplástico. No preguntaba cuál es la simplificación, pero seguramente en integradores sirve preguntar cuáles son las simplificaciones para hacer un pseudo espectro. ¿Qué es un espectro elastoplástico? Es un espectro que tiene en cuenta la respuesta dúctil de la estructura a través de un factor de reducción, según el sistema. Entonces A con A, B con D, C. El pseudo espectro, acuérdense, este era elástico, cuidado ahí, tenía la trampa. Y no podía ser el B porque dice una simplificación es correcto, el pseudo espectro es una simplificación, pero no del espectro elastoplástico, sino del espectro elástico. Así que no podía ser B con B, tenía que ser B con D. Pequeña trampilla que hago para bajar algunas tintas de la bañal. Múltiple choice, sistema de n grado de libertad. Reemplazar siempre la respuesta exacta por el primer modo. Obtener modos que son ortogonales. No, ¿qué preguntaba acá? A, B, C y D. En un sistema de n grado de libertad, la descomposición modal utilizado el método variable separable que permite obtener modos ortogonales con respecto a la matriz de masa y de rigidez. En el parcial, lo que han hecho la ortogonalidad de masa le han tachado. En realidad son valen las dos ortogonalidades, la de masa y la de rigidez. No pasa nada.
pero no era eliminar el argumentamiento ni hacer las ecuaciones que sean algebraicas. Este era muy tonto, cualquiera se da cuenta. Un sistema de n grado de libertad método estático, ¿qué significa? La respuesta considera una superposición de tres modos imposibles, sí, un solo modo. Obtener la respuesta considerando de bueno, ninguno de ellos era más tonto. No podía ser. Hacer coincidir transmisibilidad absoluta con relativa con factor de amplificación. Bueno, tiene que saber la forma, la curva. Ya le di una yo que era esta de transmisibilidad relativa. Estaba en espacial. Esta es la transmisibilidad absoluta. Y este es el factor de amplificación. Tiene que saber esos gráficos para el integrador. El factor de amplificación es transmisibilidad relativa y absoluta. Que a memorizar y entender. Deducir la rigidez de una columna con bueno, ese acá está. Provoco un desplazamiento unitario, me aparecen dos cortes y dos momentos. Los momentos son 6e por i sobre h por el ángulo psi. El ángulo psi lo aproximo al cateto opuesto sobre la altura. U0 sobre H0, el corte multiplicado por H es igual a los dos momentos de estos extremos. Por lo tanto, pasando el H dividiendo, me queda que el corte, que es lo que busco yo, la reacción, es 12e por i sobre H cubo. Y esa es lo que llamamos rigidez, porque ¿qué es la rigidez? Es la fuerza necesaria para provocar un desplazamiento unitario. Siempre le doy valor unitario, me queda la fuerza necesaria para provocar ese valor. Ahí está la deducción que yo pedí. Y por último, ¿qué es la integral de Duhamel? Es la respuesta del oscilador amortiguado por forzante armónica. Es la respuesta del oscilador no amortiguado por forzante no armónico. Es la respuesta de impulso corto o ninguna de esas. Ninguna de esas. ¿Qué es la integral de Duhamel? Es la convolución, o también llamada suma, de respuestas a un impulso corto. ¿Qué hacemos con el símbolo? Lo dividimos en pequeños impulsos cortos. Cada impulso me hace una respuesta. Viene el segundo impulso, otra respuesta, otra, la sumo a todas, y eso es lo que se llama integral. No tiene solución exacta con la matemática. Hay que integrar con el método de Newman. Esto es motivo del integrador. Cada una de estas preguntas que estoy tomando el trabajo de explicar, me están grabando, qué sé yo, necesito que estudien para el integrador. Toca dinámica, tienen que saber los tiempos. No van a pasar. Puedo dejarlos que expongan del principio y estar 2 horas rindiendo, o puedo decirles, mire, estoy cansado, hoy me he levantado mal, me he hecho la casa, estoy llevado con mujer, y de mal humor. Por ende, debe transmisibilidad absoluta, transmisibilidad relativa y factor de amplificación. Cuénteme de qué se tratan esas tres cosas. Bueno, tiene que trazar los gráficos, explicar, sabe la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula está a la posta, digamos. Está la respuesta. Y bueno, como para empezar a trabajar, digamos, de una manera más concreta, y les puedo decir, a ver, integral de Duhamel. Me tiene que estar definiéndome, hablándome de qué se trata, mostrándome la curva, acordarse de memoria la integral, qué estado, qué esté. ¿Estamos? Y puedo agarrar y decir, bueno, váyase y dígame qué espectro, y se va.
Ese es un examen estándar de integrador. Bueno, no digan que no hay material, que no saben. Está todo en el libro de hoy. Se lo subí al libro.